Listo. Hola, buen día. Bienvenidos a ya la quinta clase de este ciclo del curso de Cuba Posrevolucionaria, una mirada panorámica que comenzamos el lunes de la semana pasada. Hoy nos toca una nueva sesión con la doctora Mabel Cuesta, que va a presentar a Armando en un momentito. Espero que sea la jornada tan productiva como han sido las anteriores, que disfruten. La modalidad es la misma, va a haber una primera intervención de Mabel y luego vamos a tener espacio para preguntas y respuestas. Como siempre, en el chat también pueden ir poniendo comentarios, dudas, pues en el momento que les surjan. Entonces, Armando, si quieres presentar a Mabel. Va a ser un poco difícil porque, bueno, en este curso hemos tenido una cantidad de gente amiga y valiosa, no seleccionada por ser amiga, sino por ser valiosa, tremenda, pero en este caso yo estoy muy contento de presentar a Mabel por varias cosas. Mabel es profesora de literatura hispánica y de temas de cultura latinoamericana en Houston University, en Texas, una ciudad vibrante, multicultural en Estados Unidos. Mabel es cubana, como sabrán, bueno, se darán cuenta enseguida, pero Mabel tiene una cualidad que yo creo que fue por la que Joana y yo pensamos en invitarla acá, y es que tiene una combinación sui generis y por demás escasa entre un rigor académico, es decir, una sofisticación en análisis del campo cultural, literario, cubano y latinoamericano y estadounidense, es decir, no una mirada parroquial. Ya eso solo sería bastante, con una vocación de activismo no parroquial tampoco. Es decir, es muy difícil, y lo hemos hablado en otras sesiones del curso, tener una visión integral del activismo sin sesgos ideológicos, y Mabel la tiene, y eso es muy importante, y a la vez tener esa visión del activismo teniendo una autonomía crítica y una capacidad reflexiva envidiable. Entonces, bueno, Mabel, bienvenida a este espacio, y van entrando compañeros y compañeras al curso, y pues nada, eres dueña. Bueno, pues muchas gracias Armando Chaguaceda y Johanna Silano, que efectivamente son amigos y colegas, pero hoy más colegas. Por supuesto es un gusto participar con ustedes en esta modalidad sui generis que nos ha impuesto el virus en todas partes a todos. Espero que podamos sacar la mayor cantidad de provecho posible. Yo efectivamente llevo un tiempo relativamente largo, largo, llevo al menos 20 años trabajando en asuntos que tienen que ver con los estudios de género, pero yo diría en un diapasón más amplio con las representaciones, imaginarios, activismos, historia de las mujeres en Cuba. Ese es un trabajo que empecé bastante joven cuando terminé mi carrera en la Universidad de La Habana en el año 99 y que ha ido creando como rizomas, ¿no? En principio era la manera de aproximarme era obviamente desde los textos literarios, tenía ese entrenamiento como crítica literaria, pero luego se ha ido transformando efectivamente más hacia los estudios, o sea, ha ido derivando, ha ido navegando hacia los estudios culturales, ha ido navegando efectivamente también hacia la sociología, los activismos. Yo creo que muchos de los intelectuales, la palabra intelectual a veces me resulta un poco pedante, pero bueno, ahora no se me ocurre una mejor. Los pensadores, la gente que quiere entender cómo funciona el mundo. Muchas veces cuando estamos haciendo trabajo de análisis literario o de textos o de documentos, pues sentimos en algún momento la frustración o la pena también de decir, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Quiero decir, esto no cambia el mundo. Y entonces ahí, en esa deriva que muchas veces es dolorosa, pues uno intenta ir hacia otro lugar. Y ese otro lugar, creo, es a donde yo he querido ir. Si les hago esta presentación, es porque creo que esta mini conferencia que les voy a compartir hoy intenta hacer un recorrido por todas esas zonas de mi trabajo, o sea, por la historia, por la investigación, por los textos literarios, pero bueno, luego va a derivar, van a ver en videos, en artistas y sobre todo en cómo estas mujeres que les voy a presentar para el final, estos sujetos queer, porque ya no quieren ser identificadas como mujeres, que les voy a presentar para el final de la presentación,
son un poco el resumen y son un poco el producto o la deriva también más auténtica de cómo las mujeres han estado siempre a través de la historia, sobre todo después de la revolución, pero antes también, han estado intentando desestabilizar el poder. Y han estado intentando hacer un acto queer, y ahora entendiendo queer ya no solo desde la sexualidad, como se entiende usualmente en la academia, sino lo queer como lo otro, lo extraño, lo raro, ¿verdad? Han estado siempre intentando hacer un acto queer del poder, y concretamente en esta presentación la mayor parte del tiempo se la vamos a dedicar a cómo han estado tratando de hacer un acto queer de la revolución. Muchas escritoras, muchas artistas, pero creo que las crudas, que son las que le voy a presentar al final, han sido las que, por lo menos en el momento actual, en el momento contemporáneo, mejor expresan todo esto. Entonces, bueno, yo les voy a ir leyendo y comentando un poco este texto mío que se llama, y el PowerPoint está en inglés, pero es todo muy básico y la mayor parte de lo mismo que les voy a estar presentando en el PowerPoint se los voy a estar diciendo en español, así es que no se preocupen por eso. Desafortunadamente he tenido unos problemas de salud y no pude traducir el PowerPoint, pero es muy básico lo que hay allí y se los voy a estar diciendo en español, así es que con eso no hay problema. Yo he titulado esta charla Vida en los márgenes, ni milicianas, ni lesbianas normalizadas, el constante acto de hacer de la revolución un espacio queer. Al comparar a otras literaturas latinoamericanas con la cubana, se hace evidente que al interior de la isla, esta última, o sea, la literatura, la narrativa, perdón, sobre todo, novelas y cuentos, esta última no tuvo un desarrollo especialmente interesante de la que ha sido producida por mujeres durante las décadas del 70 y el 80 del siglo pasado. Lo anterior podría parecer una contradicción, puesto el énfasis que la revolución tuvo en restituir a la mujer esos valores malversados por los gobiernos anteriores. O sea, los que crecimos después de la revolución, nacimos y crecimos con esta retórica de que antes de la revolución las mujeres estaban en muy mal lugar, que eran básicamente asignadas, ¡hey Tito, qué gusto! Eran básicamente asignadas a este lugar de la prostitución o las amas de casa, y en el más feliz de los casos a ser maestras y nada más. Entonces, bueno, la revolución iba a cambiar eso, ¿verdad? Hay toda una retórica de cómo la revolución iba a cambiar eso y le iba a dar a las mujeres este otro lugar, digamos, en el campo intelectual, también en el campo del poder, le iba a dar agencia dentro del proyecto. Para asegurarse de todo ello, y a instancias del entonces presidente del Consejo de Estado y de Ministros y primer secretario del partido, el conocidísimo Fidel Castro Ruz, se creó la Federación de Mujeres Cubanas, que por cierto ayer hizo 60 años de este momento. Se creó la Federación de Mujeres Cubanas, la fundó Fidel Castro el 23 de agosto de 1960, o sea, hace exactamente 60 años. Y aquí, este no es el momento en que se funda la FMC, pero es un momento muy cercano. La persona que aparece al lado de Fidel es Vilma Espín, que ya falleció también como Fidel, que fue la esposa de Raúl Castro. Y todo esto es importante porque Vilma Espín es también la madre de Mariela Castro Espín, quien más adelante vamos a hablar un poquito de ella, pero quien básicamente dirige el Centro Nacional de Educación Sexual, que es la institución, la institución que en Cuba ha intentado normalizar a la comunidad LGBTQ. Entonces, fíjense qué interesante, es Fidel quien le da, digamos, esta autoridad a Vilma de fundar esta asociación que iba a agrupar a las mujeres. La membresía para todas las mujeres cubanas, esto todavía está vigente, la membresía es automática y obligatoria, es decir, tú puedes llegar a la persona de tu calle que es la encargada de
de cobrar la cotización de la Federación de Mujeres Cubanas y decirle que tú no quieres pertenecer, pero probablemente eso te va a meter en algún problema, ¿verdad? Con el gobierno. De manera que hay como una cosa tácita que cuando llegas a los 14 años empiezas a pagar la cotización, que por otra parte es muy, muy, muy baja, $1 al mes, $1 cubano es nada, son unos centavos. Obviamente esto en su momento también tenemos que pensarlo como algo positivo, o sea, es una federación que no excluye a ninguna mujer por ninguna razón, ni de raza, ni de clase, incluso ni de localidad geográfica, donde quiera que viva una mujer que tenga 14 años en Cuba, pues la Federación de Mujeres Cubanas la convoca, la hace miembro y eso en principio es algo interesante. Como les decía, Fidel funda esto en 1960 y si revisamos las actas de los congresos, destacan entre los principales y más estables objetivos de la FMC, por ejemplo, aquí los tienen en inglés, pero se los leo en español: mejorar la participación laboral femenina, evitar las discriminaciones en las contrataciones, estudiar y promocionar la legislación sobre la mujer y la familia, y la divulgación jurídica de los derechos de las mujeres y las vías de demandarlos. Ahora, fíjense que esto que yo les acabo de leer aparece idéntico, o sea, como copiado y pegado en las actas de 1962, 1974 y 1992. El año de 1992 es especialmente simbólico porque es el año, o sea, es un año después que ha caído finalmente la Unión Soviética. Como ustedes recordarán, el muro de Berlín cae en 1989, la Unión Soviética desaparece en 1991, y en 1992, en el Congreso de la FMC y no en otro lugar, es donde Fidel declara oficialmente el inicio o o sea, no puede negar más la evidencia de que estamos entrando a un periodo que él se dio, o él y el Comité Central, o las personas que sea que tomaron esa decisión, nominativamente ellos eligieron este título que era Periodo Especial en Tiempos de Paz. El Periodo Especial en Tiempos de Paz básicamente quiso decir que no teníamos más los subsidios que llegaban de la Europa del Este y que los hogares cubanos, o sea, cada esfera de la economía, cada esfera de la vida social y política del país se vio impactado por este fin de las relaciones con el mundo soviético, que no es solo la Unión Soviética, sino todos los países de la Europa del Este. Pero obviamente quienes más sintieron el impacto de todo esto, lo sintió toda la sociedad, pero las mujeres tuvieron una vez más una carga intensa a partir de este momento, y yo creo que Fidel, que tendría muchos defectos, pero ser una persona torpe no era uno de ellos. O sea, cometía otras torpezas, pero digamos que sabía muy bien, esto es lo que quiero decir, dónde colocar el mensaje, ¿no? Y yo creo que el haber elegido el Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas para decir que entramos en un periodo de especial escasez, de especial pobreza, aunque nunca, por supuesto, usó la palabra pobreza, creo que fue bien estudiado por él y bien pensado. Y de todas maneras, y regresando a mi charla, en las actas de 1992, los objetivos de la organización siguen siendo los mismos, no han cambiado. Grosso modo, tal parecería que la creación de dicha organización, ahora seguimos con la historia, singularizaba de antemano las necesidades del sector femenino cubano, ofreciéndoles por primera vez un espacio de protección legal y una voz lista a denunciar y demandar cualquier injusticia social que fuera cometida en su contra. O sea, bien. Sin embargo, hay otros dos elementos que aquí me interesa yuxtaponer, o sea, me interesa poner uno frente al otro. En primer lugar, las organizaciones con carácter político-social de mujeres cubanas encuentran en la historia de la República, o sea, lo que se da a conocer dentro de las periodizaciones de la historia de Cuba como la República, es de 1902 a 1959 que empieza la revolución. Es en 1902
cuando se establece con su constitución, con su presidente, en fin, lo que sería la República Cubana, porque hay un periodo entre 1898 y 1902, que después de la guerra hispano-cubana norteamericana, los españoles se marchan, pero hay una ocupación norteamericana para estabilizar, digamos, políticamente, y obviamente exactamente lo mismo que pasó en Puerto Rico, para estabilizar y para intentar controlar la isla política y económicamente. Pero bueno, después de pujas internas, que son como miles de charlas aparte, en 1902 conseguimos también deshacernos de los norteamericanos y somos república. Entonces, en ese periodo, entre 1902 y 1959, que somos república, que tenemos varias constituciones y movimientos sociales y políticos muy interesantes, hay momentos muy importantes para las mujeres. El primero de ellos es que en 1918 nace el Club Femenino de Cuba, que es una organización que fue encargada de promover un primer intento, ¿verdad?, para agrupar a las mujeres. ¿Qué consigue el Club Femenino de Cuba? Consigue cosas tales como separar a las prisioneras que estaban en celdas muy apretadas, con los hombres, o sea, los ponían todos juntos, a los presos, hombres y mujeres, y las consigue separar a las mujeres, esto lo hace el Club Femenino, y ponerlas en celdas solo para mujeres en una prisión en Guanabacoa. También consiguen organizar la primera escuela para mujeres en prisión, enseñándolas a hacer cosas como coser o cierto entrenamiento de primeros auxilios para hacer, digamos, servicios médicos muy básicos, por supuesto, pero digamos hay una escuela que se consigue fundar dentro de la cárcel para las reclusas. También consiguen fundar escuelas nocturnas para las obreras digamos, darle la posibilidad a mujeres que durante el día pues, estaban ocupadas de la crianza de los hijos y demás, ir a la escuela en la noche. Y también algunas escuelas eran para negocios. O sea que hay unas pequeñas escuelitas para negocios que consigue el Club Femenino que nazcan, que se funden. Ay, perdón, me fui de diapositiva. Otra cosa es que crean la primera organización, institución para las niñeras. O sea, consiguen que las niñeras se organicen, que tengan una suerte de sindicato, ¿verdad? Donde pues tengan ahí sus reuniones, se tracen sus metas, etcétera, etcétera. Consiguen pasar la ley de la silla, que fíjense, nosotros desde el siglo XXI esto nos debería parecer una tontería, pero esto fue importantísimo. Era para que las mujeres que trabajaban en tiendas por departamentos, en tiendas de bisutería, de misceláneas, en fin, pudieran tener una silla para los momentos, o sea, si trabajan más de 6 horas, tenían que trabajar más de 6 horas para tener derecho a la silla. Para si trabajaban más de 6 horas y estaban cansadas y no tenían clientes, se pudieran sentar, porque no se podían sentar antes de que el Club Femenino se ocupara de esto. Y también se ocuparon, y esta también es una ley importantísima, de pasar una ley donde el 50% de los trabajadores en una tienda que vendiera productos femeninos fueran mujeres. O sea, si teníamos una tienda de lencería, de cosas del hogar, lo que sea, el 50% de las mujeres en esas tiendas, perdón, el 50% de las trabajadoras en esas tiendas tenían que ser mujeres. Obviamente, a las feministas que somos en el siglo XXI, esta ley también nos parece una burrada, porque qué carajo, ¿por qué tiene que ser mujeres las que vendan cosas de mujeres? Pero estamos hablando de los primeros 20 años del siglo XX, entonces era importante, era una manera básicamente de ofrecer oportunidades de trabajo a mujeres en lugares donde lo que se vendía era al final destinado para las mujeres. Así es que esto pasa en 1918 y lo consigue todo el Club Femenino de Cuba. Luego en 1921
Y también por iniciativa del mismo Club Femenino de Cuba se funda la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas, que es básicamente, porque hay otras asociaciones que están por ahí como pululando, entonces el Club Femenino consigue reunirlas a todas. El Club Femenino, por supuesto, es una de ellas, luego está el Congreso Nacional de Madres, la Asociación de Católicas Cubanas, la Asociación de Enfermeras y el Comité de la Creche de La Habana Nueva. Estas asociaciones consiguen reunir a más de 8.000 mujeres, ¿verdad? Y esto también es importantísimo, importantísimo. Luego, por otra parte, la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba va a convocar el 11 de octubre de 1922 a la celebración del primer Congreso Nacional de Mujeres, que tendría la particularidad de ser el primero celebrado en toda América Latina. O sea, el primer congreso que celebran mujeres en América Latina sucede en Cuba y sucede en 1922. En la reunión se iba a polemizar en torno a los necesarios cambios que debían hacerse en materia de educación, así como la conquista de la ley de sufragio femenino, y entre las protagonistas de ese encuentro estaba María Blanca Sabaj Alomar, que es una feminista muy, 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 muy importante para todo lo que sucede en Cuba durante la República. Entonces, Sabaj Alomar, una de las personas más relevantes que participa en este congreso. Pero hay más congresos. Hay un congreso en 1925 y hay otro congreso en 1939, donde además de participar intelectuales muy relevantes, profesoras de la Universidad de La Habana, por primera vez participan las obreras. Y esto también es importantísimo. Ahora aquí quiero hacer una pausa porque tampoco quiero venderles este momento de la República como una panacea para las mujeres donde estaban organizadísimas y eran felicísimas y conseguían un montón de cosas. Sí conseguían un montón de cosas, pero no podemos perder de vista que seguía siendo, como en el resto de América Latina, movimientos que gestionaban mujeres blancas, mujeres de la clase media alta. Por eso es tan importante que en el 39 por primera vez participen las obreras, lo cual no deja de ser un gesto condescendiente, pero inclusivo, definitivamente. Desafortunadamente yo no tengo los datos, no creo que nadie los maneje, o quizás algunas investigadoras lo están manejando, pero no es mi caso, de cuántas mujeres negras, por ejemplo, había en estos congresos. Probablemente muy, muy pocas, porque obviamente seguían perteneciendo a los sustratos más desfavorecidos de la sociedad cubana y tenían poco acceso a la educación, etcétera, etcétera. Así que probablemente había poquísima representación de mujeres negras, y también estoy segura que las intelectuales lesbianas de la época no se presentaban en estos congresos con una agenda particular, sino que tenían que ir bajo, digamos, la sombra, la sombrilla de estas señoras pensadoras burguesas que tenían pues algunas cosas que decir para el resto de las mujeres cubanas. O sea que era un proceso, si bien extremadamente oportuno, y la razón por la que yo se los presento es un poco para, después de construir lo que pasa con la revolución, tampoco tenemos que ser tan inocentes como para pensar que era, digamos, absolutamente justo, como les decía, justo, inclusivo, tal como lo quisiéramos y lo seguimos demandando todavía, probablemente. Ahora, si vemos lo expuesto hasta aquí nada más, encontramos la primera gran fisura en la propuesta descriptiva que hace la prensa oficial una vez que ha llegado la revolución, y esto es lo que decía la prensa oficial, al llamado del comandante, o sea, estamos respondiendo, esto es una cita de la prensa del partido, estamos respondiendo al llamado del comandante en jefe Fidel Castro para la incorporación plena de la mujer a las tareas de la sociedad. O sea, parecería que de pronto es Fidel quien inventa la FMC, es Vilma Espín quien se da cuenta que las mujeres tienen que estar organizadas, y ya vemos que no es así. Pues con solo estos breves datos ya tenemos material, ¿verdad?, para poner en tela de juicio esta insinuación de que las revoluciones pues siempre son nuevas, ¿no? Y en ese sentido, Walter Benjamin decía, en efecto, la razón revolucionaria se basa en una ideología de la muerte
teniendo siempre un objetivo doble: el derrumbe del pasado y el control de las ruinas. Y vemos que es efectivamente así, ¿no? Quieren controlar la narrativa de lo que pasó durante la República, imponiendo pues una nueva historia, ¿no? Insisto entonces en la tradición de un feminismo político organizado voluntariamente por intelectuales, académicas y obreras que obtuvieron reivindicaciones tales como la Ley de Patria Potestad en 1917, la Ley del Divorcio en 1918. O sea, la Ley del Divorcio en Chile se consiguió ayer por la mañana y Cuba la tenía desde 1918. Y la importantísima Ley de Sufragio Femenino en 1934. O sea, las mujeres cubanas pueden votar desde 1934, perdón. Asimismo, dicha tradición sin duda es protagonizada, como les decía antes, por mujeres de clase alta y media alta, blancas en su inmensa mayoría y formadas en instituciones de educación superior cubanas y extranjeras. Son el caldo de cultivo, y ese es exactamente mi punto, que favorecerá la pertinencia de la organización que se crea en 1960, la FMC. Por otra parte, si bien es cierto que encontramos en la FMC numerosos elementos distintivos, ¿verdad? Como la inclusión automática de toda mujer que tenga más de 14 años, ya se los conté, que no sea discriminada por ninguna razón, ni de raza, ni de clase, ni tal. La historia de las luchas de las mujeres en Cuba al final viene a presentar una tipología ajena. O sea, lo que la FMC viene a proponer al final empieza a demarcarse muy pronto de las demandas del feminismo internacional y específicamente de las demandas del feminismo latinoamericano. Y esas demandas son las que todavía estamos litigando, ¿verdad? Derecho al aborto, igualdad salarial, cese de la violencia doméstica. A día de hoy en Cuba no hay una ley integral contra la violencia doméstica. Y fíjense desde cuándo en el resto de América Latina y del mundo todo, el occidente por lo menos, estas demandas están en el debate público. Y la mayoría de los países ha conseguido por lo menos una ley integral contra la violencia de género y Cuba todavía. El aborto ya sabemos que es complicado en todas partes y lo de la igualdad salarial pues depende del cinismo de cada país, ¿verdad? Pero todo eso, mi punto ahora, regresando acá, es que la FMC no contempla ninguna de estas demandas. O sea, eso queda absolutamente borrado de la agenda y hay una razón para borrar todo esto de la agenda. Es un pequeño crédito que yo le doy a las personas que organizaron y protagonizaron y todavía andan gestionando eso que ilusoriamente se llama Revolución Cubana. Y es que la revolución sí tenía una agenda digamos, una macro agenda, una agenda mayoritaria, y en esa agenda había una sola discusión, y esa discusión era eliminar la diferencia de clases. Entonces, yo pienso que eso fue quizás la parte romántica de la revolución, de cómo se pensó a sí misma. O sea, en este macro proyecto, con esta macro idea, vamos a resolver absolutamente todo lo demás. Porque una vez que no haya pobres y ricos, sino que todos tengamos el mismo acceso a la educación, que todos tengamos el mismo acceso a la riqueza y la riqueza sea redistribuida, pues entonces no va a haber problemas con ninguna minoría. Y las mujeres no van a tener por qué abortar si no es necesario por temas de salud, porque, digamos, van a tener todos los recursos para tener cuantos hijos entiendan, porque vamos a tener una salud pública gratuita y garantizada. En fin, hay como esta idea, otra vez, yo les doy el crédito de pensar que eran jóvenes y lo soñaron así y que eso estuvo bien, en un momentito chiquitito, de pensar que, bueno, no hay que pensar en estas demandas tan específicas, porque la revolución como gran sistema de ideas y como gran proceso arrasador va a resolverlo todo, ¿no? Una vez que no haya pobres y ricos, se resuelve todo lo demás. Y bueno, desafortunadamente sabemos que para nada fue así. Así es que no, otra vez, el derecho al aborto, por cierto, no quiero dejarlos con la idea equivocada, en Cuba las mujeres tienen todo el derecho al aborto que quieran, o sea, no hay ningún cuestionamiento en cuanto al aborto, tal es así que de hecho hay una conversación contraria
que es cuánto se ha llegado a usar el aborto como método anticonceptivo. Como es muy fácil acceder al aborto, pues las mujeres no han tenido, o por lo menos en cierto momento no tuvieron, la suficiente preocupación por usar métodos anticonceptivos menos agresivos, ¿verdad? Como el condón o como otras formas anticonceptivas, porque siempre el aborto estaba accesible. Pero de todas maneras no estaba en la agenda, y eso es lo que yo quiero enfatizar. Como les decía, las razones para que la agenda de la FMC sea tan singular, esté tan lejos de la agenda de otros feminismos y otros movimientos en América Latina, es como ya mencioné, la asunción desde los altos mandos políticos de que esas demandas se cumplen natural e inmediatamente con el establecimiento de la nueva era que la revolución per se constituye. Y la segunda es la intención de sus líderes de dar paso a una modalidad feminista marcadamente nacional, y que responde en palabras de Rafael Rojas, aquí les tengo la cita de Rojas, a un imaginario autotélico que se refiere siempre a sí mismo y que jamás se entrega a la exterioridad del mundo, al pensamiento del afuera, ¿verdad? Esto es parte también de lo que hacen las revoluciones, o sea, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Para que se diera tal circunstancia, esta circunstancia tan, digamos, perdón, voy a tomar agüita, tan ensimismada, tan cerrada, los nuevos dirigentes revolucionarios se encargaron de potenciar la idea de una necesidad indiscutible de la participación de las mujeres en la preparación para la defensa. Y aquí tenemos otro tema, de la patria, en caso de ataques enemigos, así como su incorporación inmediata a las tareas laborales para hacer producir al país, que muy pronto comienza a sufrir limitaciones en el intercambio mercantil con Estados Unidos, porque como saben, el embargo norteamericano es de los primeros años de la década del 60. Fíjense que las fotos que les he puesto hasta ahora de las federadas, pues ya aparecen vestidas las mujeres. Esta mujer que está aquí a la derecha al lado de Che Guevara fue también muy relevante en los primeros años de la revolución. Su nombre era Celia Sánchez Manduley, luchó en la sierra junto a Fidel, junto al Che, junto a Camilo. Y aquí está Vilma Espín, y bueno, estas sí, quizás son personas relevantes dentro del gobierno, pero no tanto como para que las conozcamos. Aparecen vestidas de miliciana, y ahí es donde quiero llegar. Fíjense, estos son los íconos de, hay otros parecidos, pero digamos estos son los más populares. Estos son los logos de la FMC. Esta es la iconografía de la Federación de Mujeres Cubanas. Esta es la cara de Vilma Espín vestida de miliciana, o sea, quiero decir, es Vilma Espín vestida de miliciana, y esta es una mujer anónima sin rostro que está cargando un bebé y un fusil. Y esto también yo creo que es altamente simbólico, en la medida en que nos deja saber, y ese es el feminismo nacional, la modalidad, digamos, singularizada de feminismo, la agenda verdadera de la Federación de Mujeres Cubanas, es que las mujeres básicamente por supuesto, tienen toda la participación, tienen toda la agencia dentro de la revolución, pero no es cualquier agencia. Es agencia para defender a la patria, porque un día los americanos nos van a invadir y nos van a matar, pero ojo, no olvidemos que tiene que seguir siendo madre y tiene que seguir cargando con todas las tareas del hogar y por supuesto casarse, etcétera, etcétera. Vamos a dejar de lado que no deberíamos, que por supuesto estos rostros, el rostro definido y el rostro sin definir son blancos, el bebé es blanco, o sea, y hay obviamente toda una iconografía altamente militarizada, ¿no? El rifle, lo importante es reproducir el modelo mimético, o sea, reproducir miméticamente el modelo de masculinidad guerrillera que proponen estos señores que bajaron de la Sierra Maestra. Por supuesto, importa muchísimo también que la presidenta hasta su muerte de la FMC, ella fue como la Fidel de las mujeres, o sea, nunca la sustituyeron, nunca fue llevada a elecciones. Era Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro, quien era el primer
¿Cuál era su puesto? O sea, el primer ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y que en algún momento también, bueno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias es básicamente el ejército cubano. Entonces, la mujer, la esposa del señor que dirige el ejército, es la señora que dirige las mujeres. Y aquí tienen como a Vilma en distintos momentos de su vida, pero siempre enfatizando, ¿verdad? O casi siempre enfatizando el asunto de ser una militar, estar al servicio de la revolución, estar rodeadas de hombres militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí, y creo que ya he cogido bastante tiempo, pero quizá valía la pena para ubicarlos un poco en qué pasa en esta primera década de la revolución y antes con las mujeres, cuál es el modelo, que esto es algo que me importa mucho, de ciudadanía cubana posible dentro de la revolución. Ahora, pasando a la literatura. Acuérdense que el objetivo de mi charla es un poco demostrar cómo las mujeres han estado haciendo queer a la revolución, pero desde distintos lugares. Si pasamos a la literatura y de cómo y empezamos a entender cómo la presencia de mujeres escritoras es clave para la fractura de esos discursos, todos los discursos que les he presentado hasta ahora, que se impusieron verticalmente, tenemos que pensar que desde el triunfo de la revolución, a partir del triunfo de la revolución, es posible encontrar textos literarios donde se presenta una gran multiplicidad de identidades femeninas que a veces corresponden, pero también a veces desafían estos discursos preestablecidos por la FMC y por el imaginario que la revolución va imponiendo. Recordemos además que la prensa y la propaganda oficial emitida por el aparato estatal continúa hasta nuestros días presentando otra vez a la guerrillera como el único modo posible, como el único arquetipo de ciudadanía femenina en la isla. A pesar de las casi 2 décadas que han transcurrido, las casi 3 décadas que han transcurrido desde el final de la Guerra Fría, o sea, desde que cayó Berlín y la Unión Soviética. E incluso a pesar del acercamiento y el deshielo que promovió Barack Obama en su segundo gobierno sobre todo, y incluso a pesar de, digamos, la aviesa política de Donald Trump, que no ha tenido en ningún momento tintes bélicos. O sea, Trump ha hecho, digamos, de cara a Cuba, por supuesto, ha hecho ajustes cosméticos, ¿verdad? Reforzando algunas de las medidas del embargo financiero, pero cero retórica de invadir Cuba militarmente. Sin embargo, tú coges una postal de la FMC del 2020 y tiene a una guerrillera con un fusil, ¿verdad? Entonces hay como este relato completamente esquizofrénico de que un día los americanos van a llegar, pero los americanos no llegan nunca, pero esa es la mujer que tiene que estar presente si llegan los americanos. Obviamente esto tiene cero credibilidad entre la población femenina de Cuba, pero no quiere decir que no se siga insistiendo desde quienes producen este imaginario, desde quienes producen, quienes tienen control del aparato de propaganda, no han dejado de insistir en esta misma retórica 60 años después. De modo que, y regreso ahora a la literatura, de donde me voy muy fácil, como ven, de modo que para poder entender la falta de voces femeninas que encontramos, como decía al inicio de la charla, en los 60 y en los 70, también es necesario reflexionar sobre lo que acabo de presentar. Solo de esta manera, la breve lista, es muy breve, de nombres y títulos producidos por mujeres tiene sentido. Porque los elementos de tradición y ruptura bajo los cuales se encuentran las escritoras potenciales de estos años se corresponden también con un dilema que todos los escritores cubanos sufren, no solo las mujeres, todos. Especialmente durante los años 70, y aquí también tengo que desviarme, en los años 70, luego de un caso muy famoso dentro de los escritores que se conoce como el caso Padilla, empieza a haber una política cultural muy represora y dentro de las organizaciones de escritores, la más importante que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas, donde se intenta imponer un modelo, digamos, estético de escritura, y ese modelo es el modelo del realismo socialista soviético. Esto, por otra parte, también viene con una política cultural que es anterior, que se sintetiza en un discurso que da Fidel en la Biblioteca Nacional, que se llama Palabras a los Intelectuales, donde les dice
y ya seguramente otro de los conferencistas habrá hablado de esto, les dice dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, y se empieza a promover, porque todo va pasando como a la vez, esta estética del realismo socialista soviético. Las mujeres escritoras cubanas se niegan a pasar por, digamos, estas marcas estéticas. O sea, las mujeres cubanas, escritoras, no quieren escribir realismo soviético. ¿Y qué hacen? Empiezan a, digamos, a elegir ciertos subterfugios o a irse por caminos paralelos que les proporcionan una especie de nicho, ¿verdad? De canastita, donde sentirse protegidas, donde estaba bien no escribir realismo socialista y todavía poder escribir. Este es el caso de las escritoras René Méndez Capote, Dora Alonso y Mirta Aguirre, que se dedican a escribir libros para niños. Y ahí pues tienen, Mirta Aguirre especialmente es una escritora muy comprometida con la revolución y de hecho en la escritura de Mirta Aguirre hay muchísima propaganda a favor de la revolución. Pero yo pienso que esto ya es absolutamente especulación de mi parte y no lo he estudiado tan a fondo como para publicar un artículo, ni mucho menos, pero yo pienso que fue también una manera inconsciente que tuvieron muchas escritoras, entre ellas Mirta Aguirre, de, digamos, de contestar a esta imposición de que tenían que hacer realismo socialista. Y luego hay un caso, por ejemplo, como la escritora María Elena Ayana, que se dedica a hacer literatura fantástica. Entonces, dentro de lo fantástico, pues también ella como encontró un camino para alejarse de lo que sería concretamente el realismo socialista. Pero están las que no encuentran el camino. Y esas son, por ejemplo, lo que llamo las poetas resistentes, Dulce María Loynaz, Fina García Marrús y Lina de Feria. Estas tres escritoras tienen devenires completamente distintos. Dulce María Loynaz se niega, como no va a cambiar su estética, digamos, poética, como no va a cambiar su poética, escritura, se niega a participar de ninguno de los procesos editoriales, no le importa estar condenada al ostracismo, como está olvidada en su casa. A Dulce María Loynaz la rescata de esto, que es una escritora además que nace en 1902, para cuando llega a la revolución tiene 57 años. Pero en 1997, que ya cayó Berlín, que ya cayó la Unión Soviética, etc., a Dulce María Loynaz le dan el premio Cervantes, que es el premio, como bien saben ustedes, más famoso, de más mérito, que puede tener un escritor en toda Iberoamérica. Y entonces eso obliga al régimen a sacarla de la oscuridad. Pero a donde quiero ir hoy con esto es que Dulce María nunca participó, digamos, de estos chantajes, ¿no? del gobierno, que o participabas con ellos o eras olvidado como escritor. Ella prefirió ser olvidada. Luego está Fina García Marrús, que tiene una historia súper interesante porque ella y su marido, Cintio Whittier, eran católicos, lo cual también dentro de la revolución pues, fue bastante proscrito, y son condenados, ya que tampoco cambiaron digamos, en general no cambiaron su poética. Luego hay concesiones, luego vemos cómo poco a poco Fina y Cintio empiezan a hacer concesiones, hay incluso un poema de Fina a Fidel y tal. Pero hay una época bastante larga, sobre todo durante los 70, como les comentaba antes, donde Fina y Cintio son condenados a trabajar en la Biblioteca Nacional haciendo fichas, y tampoco se publican sus libros, ni los de ninguno de sus compañeros de generación, que es el Grupo Orígenes, que es un grupo vital dentro de lo que sería, digamos, la historia de la República y la historia cultural de la República, el periodo del 2 al 59. Muchos de los origenistas se va Gastón Vaquero a España, se va a... Octavio Smith también se va, en fin, se van a otros lugares, no me voy a detener porque estoy ya con mucha presión de tiempo, pero Fina y Cintio, que sí se quedan, pues son silenciados por bastantes años, pero al final pactan. Lo que, digamos, la poesía de Fina sobre todo se mantiene, digamos, dentro de su estética mística, no referencial, no alaba al gobierno, aunque, como les decía, hay un momento ahí que hay un poema Fidel que
se rompe esa narrativa. Y luego está el caso de Lina de Feria, que es una poeta súper interesante que participa de ese periodo, o sea, que es protagonista de ese momento donde empiezan a censurar fuertemente a los escritores que no, digamos, que no participan de estas loas, o la revolución o el realismo socialista. Ella se gana el premio David en 1967 con un libro que se llama Casa que no existía, y que se entiende junto a un libro de Berto Padilla, que es el que desata lo que sucede en los 70, se entiende como un libro ideológicamente problemático, un libro que va contra los principios de la revolución. Así es que Lina también está condenada al ostracismo por bastantes años, hasta que para finales de los, yo diría, a finales de los 90, la empiezan a restituir. Lina vive en Cuba, es una persona, yo creo, bastante dañada mentalmente. Es una historia muy larga, pero digamos que se mantiene escribiendo poesía y digamos que es de las poetas resistentes, de las que se deciden digamos, pasar por el sacrificio de no hacer narrativa ni seguir haciendo poesía, porque no quieren básicamente seguir el mandato de lo que la revolución les está exigiendo. En resumen, y pensando con Ludmer, este breve grupo de escritoras contemporáneas a la revolución y a sus demandas no cumplen el mandato patriarcal de recrear cuerpos de milicianas, obreras, madres, heroínas de la patria, sino que articulan ejercicios, tretas de resistencia, en las que si no eligen el exilio, hubo todo un grupo enorme que sí lo eligió, ese es el otro grupo, las que se van. Ellas no eligen el exilio, pero intentan socavar la ley con propuestas alternativas a las que los comisarios culturales les imponen. Todo lo anterior comienza a cambiar gradualmente en 1980, cuando primero un nuevo grupo de voces femeninas hace su aparición como poetas y más tarde, en los 90, ya se configura muy claramente un segundo grupo de narradoras. Ahí sí hay narradoras. En los 90 empiezan a aparecer narradoras. Y la pregunta es ¿por qué en los 90 y no antes? Ellas representan la primera y segunda generación de escritoras completamente entrenadas bajo el sistema educativo de la revolución y comparten entre sí una serie de experiencias muy al margen de las doctrinas revolucionarias. Se trata de nuevas generaciones profundamente marcadas por el éxodo masivo del 80, que es el éxodo de Mariel, y la muerte de cientos de cubanos en las guerras de Angola y Etiopía, guerras que suceden desde finales de los 70 y en una buena parte de los 80. Estos eventos establecieron un punto de inflexión en la producción literaria de la época, haciendo aparecer así personajes femeninos muy lejanos, haciendo aparecer así a personajes femeninos muy lejanos de la imagen de la madre, feliz miliciana y mártir pretendida, que en realidad nunca nació del archivo literario cubano, ¿verdad? La mártir, perdón, que nunca nació dentro del archivo literario cubano. Estas mujeres, sobre las que voy a proponer ahora otra muy breve reflexión, van a traer temas y arquetipos femeninos que se corresponden con lo que está pasando en el mundo y con lo que está pasando especialmente en Cuba desde que termina la Guerra Fría. Y básicamente, ¿qué significó el final de la Guerra Fría para Cuba? Pues, como les decía al principio, el fin de las negociaciones con el Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Europa del Este, y eso a su vez trae el periodo especial que anuncia Fidel en el Congreso de la FMC, que por cierto, les dije que lo había anunciado en el Congreso del 92, perdón, me equivoqué, lo anunció en el Congreso de 1990, perdón. Me acabo de dar cuenta de que ese año estaba, o sea, les di el año equivocado, en el 90, incluso antes de que desaparezca oficialmente la Unión Soviética. Entonces, las mujeres nuevas, digamos, las nuevas narradoras, las nuevas poetas de los 80 y los 90, ya empiezan a lidiar con estos temas, empiezan a lidiar con la inmigración ilegal, con el suicidio, con el alcoholismo, con el desempleo involuntario.
Y empiezan a poner esto en sus textos. Esa foto de Fidel que puse ahí es la preferida de Armando, por eso la pongo a dialogar con lo que empiezan a hacer las mujeres, porque importa que bajo la mirada acusadora de Castro, las mujeres empiezan a tratar estos temas en su narrativa, ¿verdad? Hay ya como una suerte de explosión y una suerte de pérdida de miedo que yo creo que es súper interesante. Viene, como les he tratado de explicar, quizás muy aceleradamente, asociada a movimientos sociales y políticos muy concretos que permiten que estas mujeres pues puedan hacer esta suerte de destape, ¿verdad? Y hablar ya sin ningún tipo de medias tintas. La representación de las mujeres y sus cuerpos en esta nueva narrativa revela un imaginario que busca alternativas para sobrevivir al hambre y a la apatía. Son personajes que ya sin pedir excusas o usar estrategias laterales, desplazan a la guerrillera revolucionaria, a las Vilma Espín del mundo, para discutir en su lugar las vidas de prostitutas, asesinas, balseras, alcohólicas, drogadictas, por supuesto lesbianas, sujetos que fueron en gran medida satanizados e invisibilizados durante la era soviética y que podemos identificar con esas inestabilidades que encajan con la representación de una mujer incorporada ya a los estándares de la vida global. De pronto la mujer de los 90, que está completamente sufriendo, ¿verdad? Y está pasando por momentos extremadamente difíciles, a la vez encaja, ¿no? Con lo que está pasando en todo el mundo. Prostitutas, asesinas, adúlteras, balseras, lesbianas, alcohólicas. Ojo, no es que en Cuba no las hubiera antes, es que de pronto tienen permiso para estar dentro de la narrativa. Eso es lo que quiero decir. Centrando entonces mis ideas en la comunidad LGBTQ y sus representaciones, propongo un mínimo viaje que tenga su destino final en la revelación de espacios imaginarios robados por el poder a sus protagonistas, las lesbianas en particular y los cuerpos queer en general. Pero antes de hacer eso, quiero insistir en lo que, digamos, sería el hilo que articule toda mi charla, y es que las mujeres, o sea, lo mismo en los 60, los 70, estas señoras que entonces se ponen a hacer cuentos para niños y hacer ficción fantástica, perdón, o sea, que empiezan a cultivar el género fantástico. Y luego estas poetas que deciden salir del debate público, salir de las editoriales para seguir haciendo poesía. Y luego estas mujeres en los 90 que presentan estos arquetipos, todas esas son formas, y esa es un poco mi hipótesis, de desestabilizar y desnormalizar el canon y el proyecto y el modelo de ciudadanía femenina que la FMC y que, por supuesto, la revolución, siendo las dos la misma cosa, siguen insistiendo, insisto yo, hasta el día de hoy en imponer a las mujeres cubanas. Ese es el modelo de ciudadanía posible, pero la narrativa y la poesía y la realidad nos están diciendo otras cosas. Obviamente, si nos acercamos a las artes plásticas, si nos acercamos al cine, si nos acercamos, yo diría que a cualquier manifestación de arte, vemos exactamente lo mismo y durante los mismos periodos, ¿verdad? Ahora, regresando a las lesbianas o a la comunidad LGBTQ en general y las lesbianas en particular, yo, mientras estoy conversando con ustedes de estas cosas, las estadísticas sobre la violencia ejercida en contra de la comunidad LGBTQ y que se manifiesta en la discriminación laboral, el control sobre las cirugías de reasignación de sexo, el racismo, siguen siendo secreto de Estado. O sea, no hay estadísticas concretas de, por ejemplo, cuántas personas en Cuba quieren tener una cirugía de reasignación de sexo. Eso lo maneja la hija de Vilma Espín y Raúl Castro. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo llegas a donde trabaja esta señora y cómo eres autorizado a tener una cirugía. Los investigadores cubanos y extranjeros que hemos asumido la tarea de examinar estos datos, nos hemos encontrado con magnas prohibiciones. Incluso hay un bloguero oficialista que se llama, o se hace llamar Paquito el de Cuba, que en su momento, él es completamente oficialista, está completamente asociado al CNSEX y a Mariela Castro, pero en su momento, cuando iban a hacer un censo en Cuba hace unos años, él pidió que se incluyera a las familias homosexuales
homoparentales como parte de la pregunta sobre la composición del hogar, y por supuesto la respuesta fue que no. Entonces, en el caso de las autoras lesbianas, ¿verdad? Concretamente, y sus representaciones en las novelas y cuentos escritos a partir de los 90, como les decía, tenemos casos muy interesantes como el de Sonia Rivera Valdés, que publica este libro en el 97 en Casa de las Américas, que se llama Las historias prohibidas de Marta Veneranda. Lo interesante de este libro es que Sonia es una cubana que vive en Nueva York. Entonces, este es como el primer libro que abre la puerta en Cuba para poder escribir historias de lesbianas, o para poder publicar, lo estoy diciendo mal, o sea, las historias estaban escritas, pero no se publicaban. Una vez que Sonia, que es alguien que vive en Nueva York, pero que es de alguna manera favorable al régimen, se gana el premio Casa de las Américas, que es un premio altamente politizado, y publica este libro, pues vemos cómo van apareciendo, ¿verdad?, otros libros en la palestra pública que tienen también historias de lesbianas. Unos, de hecho, un cuento de Ana Lucía Portela que se llama Dos almas nadando en una pecera. Está Odette Alonso con un libro que por cierto vive en México, Con la boca abierta, una escritora cubano-rusa que se llama Ana Lidia Veda Serova, con un libro que se llama Limpiando ventanas y espejos. Otra escritora que vive en Nueva York, que se llama Jacqueline Herranz, con un libro que se llama Escenas para Turistas. Y esto es un cuento, ahora hay mucho más, este es un conteo de los 90 y muy principios del 2000. Pero Mariela Barona es una escritora interesante que no es lesbiana, pero escribe un cuento famosísimo que se gana el premio de la Gaceta de Cuba, que es la revista de los escritores en Cuba, con un cuento que se llama Ana Lidia Vega Serova lee un cuento en el patio del Museo Colonial. Entonces es una historia muy graciosa porque es como Mariela, escritora heterosexual, relata el momento en que una escritora lesbiana lee un cuento sobre lesbianas. Y ese cuento se gana un premio muy, 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 muy importante. De aquí voy a pasar un poco, quizás abruptamente, a qué es el CNSX y cuál es el trabajo del CNSX, y ya con esto derivamos en las crudas y nos vamos a las preguntas. Si nosotros pensamos en lo que ha sucedido en los últimos años, incluso desde que Fidel Castro le pasa el liderazgo como primer secretario del partido a su hermano, a Raúl, y lo que está pasando ahora con Díaz-Canel, entendemos que hay un claro apoyo a Mariela Castro, que es, como les decía, les he dicho 3 veces, la hija de Vilma con Raúl. Y hay una clara agenda, en mi opinión, de sanear la imagen de cómo se ha tratado históricamente a la comunidad LGBT en Cuba, ¿verdad? Porque sabrán, aquí está la imagen, aquí les presento la imagen de Mariela en el Pride Parade, en la Marcha del Orgullo del 2008. Entonces, ahí están como convocando a Obama, y como una suerte digamos, de ilusión, de apertura, ¿verdad? Con el CNSX, que como les decía es el Centro Nacional de Educación Sexual. Y digo ilusión por varias razones. La primera razón es que el Centro Nacional de Educación Sexual está intrínsecamente e institucional y legalmente ligado al Ministerio de Salud Pública, lo cual ya nos dice todo lo que queremos saber, porque si el centro, para orientar y para apoyar y para facilitar ciertos beneficios y ciertas, digamos, legislación, para promover legislación para la comunidad LGBTQ, está asociado al Ministerio de Salud Pública, básicamente nos está diciendo que la comunidad LGBTQ está enferma, ¿verdad? Entonces ahí estamos, el poder magnánimo de los Castro y su familia está ahí un poco para una vez más, establecer cuál es la narrativa, establecer cuáles son los mecanismos y normalizar a una comunidad que, según creo yo, no necesita tanto que sea normalizada como que sea protegida, ¿verdad? Necesita leyes proteccionistas como el resto de la sociedad las necesita. Yo creo que la figura de Mariela
está profundamente y seriamente estudiada para, como les decía, promover esta imagen de una nueva Cuba, especialmente, les decía, en contexto del gobierno de Obama, una Cuba que se preocupa por sus minorías, una Cuba que está abierta a tener discusiones tales como el matrimonio igualitario, lo cual no pasó a la nueva constitución que se aprobó el año pasado, una Cuba también donde se hacen cirugías de reasignación de sexo, pero lo único que toda esta imagen que está como muy enfocada y muy dirigida a la comunidad internacional y a la opinión pública internacional no dice que el CNSX no da voz, no da autoridad, no da espacio a las organizaciones LGBTQ que son independientes, por ejemplo. Eso es algo importantísimo y eso no está, obviamente, o sea, no hay el menor interés en que esto sea, en que esta idea sea discutida y que haya un debate al respecto. A la par, si echamos un breve vistazo a las imágenes que se muestran, por ejemplo, si ustedes ponen en Google redadas gays en La Habana, redadas policiales gays en La Habana, van a ver que hay redadas policiales en La Habana. Bueno, ahora durante el virus no, pero obviamente antes, porque la comunidad, sobre todo de travestis, se reúne en ciertos puntos muy determinados de La Habana y ocasionalmente llega la policía y los recoge y se los lleva presos, por ninguna razón, solo la razón de estar ahí asociados, reunidos, lo que sea. Si nosotros pensamos en esto, mira, aquí tengo una imagen de una de las redadas de la policía para la comunidad LGBT en La Habana, pero bueno, sobre todo están muy enfocados, como les decía, en la comunidad de travestis y transexuales. Bueno, si pensamos en esto, podríamos llegar rápidamente a la conclusión de que ese mismo poder de representación que está constantemente entregando a los medios un discurso prescrito y preaprobado, sería el discurso de Mariela, por la misma nomenclatura poderosa que en los 70 condenaba a los individuos que eran miembros de la comunidad LGBT a algo que se llamó la UMAP. La UMAP no fueron más que unidades militares de ayuda a la protección, unidades militares de ayuda a la producción. Y esas unidades militares de ayuda a la producción básicamente fueron unos campos de concentración para homosexuales. Y esto es algo por lo que sucedió en los 60, pero el gobierno de Castro o sus seguidores jamás se han disculpado. Entonces entendemos el CNSX como una especie de respuesta a la UMAP, respuesta que quiere limpiar, como les decía, hay una voluntad claramente de sanear ese pasado difícil, pero no está expreso. Yo creo que la persona que mejor ha podido decodificar qué es el CNSX y qué representa la figura de Mariela Castro es una investigadora puertorriqueña que se llama Frances Negrón. Yo les voy a compartir una muy breve cita de un artículo maravilloso que les recomiendo y que les puedo pasar, de hecho, si quieren, porque yo lo publiqué en un libro que se llama Nuestro Caribe, que es básicamente una compilación de ensayos sobre la comunidad LGBTQ en el Caribe hispano. Y este ensayo de Frances Negrón se llama Mariconerías de Estado, Mariela Castro, homosexuales y política cubana. Y creo que este párrafo nos puede ayudar a mejor entender qué pasa con esta comunidad dentro de Cuba. Dentro y fuera de Cuba, el trabajo de Castro Espín a menudo ha sido reconocido como una defensa radical de los homosexuales, travestis y personas transgénero. Sin embargo, una lectura más detallada revela que su discurso pro-homosexual está marcado por lo que podemos llamar un maternalismo o autoritarismo materno. Esto es bastante claro en sus declaraciones a los medios de prensa y televisión, en donde Castro Espín expresa las necesidades de los travestis en términos muy similares a los comúnmente utilizados por las madres al referirse a los niños o a los adolescentes. Por ejemplo, no se trata de permitirles socializar libremente y determinar por sí mismos cómo quieren o no que se les presente políticamente. Más bien, como sugiere Castro Espín en un video producido por CNSX titulado Sexualidad, un derecho a la vida,
los travestis deben ser atendidos, escuchados y sobre todo entendidos. Entonces, yo creo que ese párrafo, todo el artículo es maravilloso y va desarticulando lo que representa el CNSX y un poco la falacia que el CNSX termina siendo, ¿no? Porque por un lado está el CNSX y por otra parte, como les decía, están las recogidas de los travestis y los trans que hace la policía. Las puntuales recogidas que hace la policía cada sábado, o solía hacer con bastante asiduidad, en La Habana, viene a hablarnos de cuán importante es para el gobierno y el Estado que los actores de esta comunidad no se organicen. Porque según Castro Espín, y esto es otra cita, esto podría conducir, de Castro Espín, esto podría conducir a un episodio de autosegregación, aislamiento y no a una mayor conexión social y naturalización de su condición sexual dentro de la sociedad. Ahí les dejo eso. Por supuesto, la palabra naturalización aquí es clave y cobra una dimensión completamente nueva en la medida en que funciona como sinónimo ocasional de normalización, de control. En otras palabras, lo que la fallecida madre de Mariela Castro Espín, que como ustedes saben, y le he dicho 1000 veces, la fundadora de la FMC, estableció como normativo para cada mujer nacida y residente en la isla, encuentra ecos nada despreciables en los intentos igualmente normativos que su hija intenta para los individuos queer de la isla. Desafortunadamente resulta difícil aceptar como legítimo el discurso de Castro Espín sobre democracia y diversidad cuando declara una igualdad de deberes y derechos para todos los sujetos que viven en la isla, independientemente de su condición de raza, clase, orientación sexual. Esta es la propuesta, digamos, de cara al público, sobre todo el internacional. Porque debajo de esa tabula rasa, que igualaría a todos los sujetos, en realidad está enterrando aquello que resulta ajeno a su propia idea de nación, y esta sería una estrictamente homonormativizada nación queer. O sea, quiere, una vez más, es lo que han hecho históricamente, normativizar lo queer, y eso obviamente no va a suceder. Mariela baila cada año, bueno, hace 2 años no, por distintas razones cada año, este año por el virus, el año pasado porque no pasó el matrimonio igualitario a la Constitución, pero cada año solían salir bailando una conga. La gente del CNSX el día del Pride Parade, el día de la marcha por el orgullo, y a mí esto siempre me ha resultado harto simbólico, y la razón por la que me resulta tan simbólica es porque si recordamos el carnaval desde la Edad Media, y la conga es la forma cubana más visible del carnaval, ¿verdad? En el carnaval cubano, el carnaval para todos, pues la gente sale bailando conga. Bueno, pues lo que Mariela elige bailar durante la marcha del orgullo gay es una conga, que es una forma de carnaval. Entonces a mí esto me resulta tan interesante porque es esta idea de que el día del desfile organizado por el CNSX, donde solo pueden participar las personas que están asociadas al CNSX, que son además las mismas que pueden tener derecho a cirugías de reasignación de sexo y otras prebendas, no solo para la comunidad trans. Me parece interesante porque es como, digamos, admitir que es una representación, que es un carnaval, que es algo que sucede solo un día y el resto del año en realidad no pasa nada realmente orgánico, las protecciones no existen, no hay derecho al matrimonio, no hay derecho a la adopción, no hay leyes proteccionistas para los trans, para que puedan tener igualdad de oportunidades laborales. O sea, no hay nada. Y lo poquito que hay, que sí se han hecho cirugías de reasignación de sexo, etcétera, etcétera, se hacen bajo la absoluta aprobación de Mariela y el CNSX, lo cual nos está diciendo lo mismo que nos decía la Federación de Mujeres Cubanas, que si estás dentro de la federación tienes que aceptar que este es el modelo de ciudadanía de la federada, blanca, madre, combatiente, dispuesta a darlo todo por la patria, combatir a un enemigo que ni siquiera existe. Y si eres LGBT, si eres un sujeto LGBTQ, tienes que asociarte al CNSX para poder tener derecho a la existencia y para poder beneficiarte de las mínimas prebendas que te puedan dar, porque en la letra de la Constitución no hay absolutamente nada. Llegamos al fin a las crudas, o a las crudex cubensi, ¿verdad? Que son esta pareja queer
Ellas empezaron identificándose como una pareja lésbica, se llamaban Crudas Cubensi, a día de hoy han cambiado su nombre, son Crudex Cubensi, y ambas se identifican como sujetos no binarios, ¿verdad? Son una pareja, como les decía, imposible de definir, son raperas, o sea, nacieron con sexo femenino, pero han estado haciendo un juego que para mí es súper juego en el mejor sentido que se pueda jugar. Entran y salen de sus propios roles de género y también de Cuba, o sea, ellas están asentadas en Austin, pero pasan muchísimo tiempo en La Habana. Hay siempre como unos constantes viajes de ida y vuelta que son físicos para su cuerpo, pero que son también territoriales, ¿verdad? Están entre Austin y La Habana, y yo las entiendo, yo las leo como la más queer representación, no solo de la revolución, sino también de lo femenino o lo no binario, en la medida en que desafían, dinamitan y definitivamente corrompen todos y cada uno de los modelos de ciudadanía impuestos a las mujeres, incluso los de la homonormatividad lesbiana, es decir, tal y como nos representamos a la típica pareja lesbiana, ¿verdad? De dos chicas que, bueno, así como en un modelo que gracias a Dios cada vez va desapareciendo más y más, hay una que es como un poquito más viril, la butch, y otra que es como más femenina, o ambas son un poquito butch, o lo que sea. Eso va desapareciendo, pero lo que importa en otras parejas que no son las Crudex, pero las Crudex también han ido como dinamitando incluso esos modelos de los sujetos lésbicos, ¿no? Porque empezaron desde ahí y han ido cambiando y cambiando y cambiando y cada vez son algo diferente. O sea, por dinamitar, dinamitan todo. Dinamitan también la identidad lésbica, no, o sea, que sería binaria o que intenta reproducir un poco el patrón de la pareja heterosexual, ¿no? Me gustaría cerrar la charla mostrándole unos videos, pero creo que estamos recontrapasadísimos. Entonces yo creo, si les parece bien a ustedes, que yo les voy a así como a describir muy brevemente, y por supuesto les paso los links de los videos para que los vean, porque son larguitos los dos. Les voy a describir muy brevemente de qué van estos dos videos. Y luego, quizás en la conversación, en las preguntas y respuestas, podemos ampliar. Básicamente los dos videos que me interesa y también me interesa ponerlo en diálogo, es uno que se llama Mi cuerpo es mío y otro que se llama En el solar. Las ideas que para mí son fundamentales en estos videos son básicamente que creo que lo que las Crudex establecen es que la revolución propuesta para las mujeres cubanas y no cubanas no tiene ningún significado o contenido real para ellas, no las representa. Y esto me parece importantísimo. Hay otras cuestiones reales en Cuba, siendo la pobreza la más importante de todas, por las que ellas, como artistas, como sujetos protagonistas de la sociedad civil cubana, además, están más interesadas de modo cotidiano y no anualmente como en la conga, ¿no? O sea, la conga de Mariela, que es una vez al año, ahí parece que está sucediendo todo. Y no, para las Crudes se trata de un trabajo, ¿no?, del día a día con las comunidades pobres, con las comunidades negras, con la comunidad LGBTQ, con los sujetos no binarios. Eso se presenta muy bien en el primer video, el que se llama Mi cuerpo es mío, que es un video que de hecho no, y el texto no está enfocado en Cuba para nada, es un mensaje, el estribillo de la canción dice... yo tengo tan mala memoria, pero es algo así como, bueno, obviamente dice mi cuerpo es mío, y dice, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas. Y por ahí para allá dice otras cosas como afrolatina, americana y caribeña, soy de mi cuerpo dueña, en fin. Lo que quiero decir con todo esto es que es un texto que no está enfocado para nada
en una discusión o en una confrontación directa hacia lo que sucede en Cuba, pero a la misma vez y de manera fundamental, yo creo que está desafiando, fíjense, no está frontalmente atacando a lo que sucede en el CNCX ni a lo que sucede en Cuba, pero al proponer todo este discurso sobre la autoridad y la agencia que tienen las mujeres sobre su cuerpo, está confrontando lo que ha sido históricamente reclamado por la FMC y a última hora lo que ha sido también reclamado por el CNSX. El otro video que se llama En el Solar es un video que sí es absolutamente frontal. O sea, en ese video aparecen ellas dos ya mucho más, mucho mejor establecidas. Hay una diferencia de tiempo entre las dos producciones, mucho mejor establecidas como sujetos no binarios. Están en un solar, que en el contexto cubano lo que quiere decir solar es un sitio, es una especie de, bueno, tiene diferentes formas, puede ser cuadrado y puede ser como un pasillo donde hay pequeñas casitas, casitas muy pequeñas, muy humildes, donde la gente normalmente vive de manera muy precaria. Incluso hay solares en Cuba, muchos, donde se comparte el baño, se comparte el toilet, se comparte la ducha para todas esas casas. Otros no, otros tienen sus duchitas independientes o lo que sea. Pero a lo que vamos es que son lugares donde vive gente normalmente con bajos recursos. Entonces, en este video, en el solar, ellas le van de frente, como les decía, a la pobreza, a la cantidad de sujetos negros que viven en condiciones de marginalidad dentro de Cuba, a cómo hay una Habana, que es la que presentan la mayoría de los músicos cubanos. Seguro todos esos videos que ustedes han visto alguna vez sobre Cuba y los músicos cubanos pues presentan esta Habana, ¿verdad?, glamurosa, de unos edificios coloniales maravillosos. Pues ellas hacen un juego visual, y quiero de verdad que vean los videos porque son súper buenos, un juego visual entre esta Habana para los turistas y la Habana real donde vive la gente. Entonces, en ese segundo video, sin dejar de aludir al asunto de la identidad genérico-sexual, yo creo que hay una explosividad, hay un intento muy claro de corromper todo el discurso oficial, todo el discurso promovido por el poder, que va desde los discursos iniciales de Fidel Castro hasta los modelos propuestos por la FMC, hasta lo que propone el CNSX, si tiene que ver con la cuestión sexual, porque sí hay alusiones. De hecho, al final del video empiezan a usar el lenguaje inclusivo, empiezan a usar les, luz, las, hacen como un juego de cómo vamos a representarnos, qué pronombres vamos a usar. Vamos a usar pronombres masculinos, pronombres femeninos o pronombres no binarios. Entonces sí hay una preocupación por toda la cuestión de la identidad genérico-sexual, pero a la misma vez hay una discusión mucho más intensa, mucho más radical, en un intento, creo yo, de hacer absolutamente queer, y con esta idea los dejo para pasar a la segunda parte, de hacer queer a la revolución, porque ellas son hijas de la revolución, hijas en el sentido de que nacieron después de la revolución, ¿no? Todos nosotros al final somos producto de, por lo menos de esa ideología, ¿no? O de ese momento histórico, para bien y para mal. Perdón porque me he pasado, es una charla que obviamente, como ven, me lleva a muchos otros lugares que no son estrictamente los de las mujeres, las escritoras y las lesbianas. Y de hecho siento que quizás hay muchas cosas de la historia de Cuba que se quedan ahí como colgando, pero quizás en las charlas que han estado teniendo y que van a seguir teniendo, pues van a poder seguir haciendo esta discusión. Ahora ya la voz de ustedes, y les voy a mandar por el Zoom, les voy a mandar los links o no sé cómo lo puedo hacer bien, pero les mando los links de los videos para que no se los pierdan.